Esta es la séptima sesión de Minga Coca. Palabras hoja para cuidar el sur, ¿ya? Con esta sesión ya estamos arrancando nuestra cuarta semana. Recuerden que son cinco en total. Y eso, ya vamos más de la mitad. Espero que les esté gustando a todos ustedes. Yo estoy fascinado. Mi nombre es Eugenio Figueroa, soy director de Fundación Loveliana. Los invito a visitar nuestra página web, fundacionloveliana.org, y a ver los distintos proyectos que estamos haciendo. Si les interesa colaborar o apoyar en algún proyecto o donar para la biblioteca que estamos construyendo, nos pueden escribir directamente a contacto@fundacionloveliana.org. ¿Ya? Información de utilidad pública que la repito siempre al comenzar. Para quienes no han podido conectarse a algunas sesiones, las tenemos guardadas en un repositorio al cual pueden acceder a través de un link. Ahora lo vamos a mandar por el chat. Tenemos también una carpeta de recursos y bibliografía donde pueden subir cosas o descargarlas a gusto. También vamos a mandar ese link por el chat y vamos a mandar también un tercer link que da acceso a un grupo de WhatsApp donde nos estamos reuniendo y ahí podemos ir cruzando información hacia adelante. ¿Ya? Bueno, sin más preámbulo, damos por iniciada la sesión de hoy. Voy a presentar a nuestra primera presentadora, a Guaira Ati Álvarez. Ella es de Colombia. Es mujer indígena perteneciente al pueblo Inga e Iku Wintucua, Arhuaco, abogada de la Universidad Externado de Colombia, comprometida con el diálogo intercultural, la justicia social y ambiental y la construcción de un país multiétnico y pluricultural. Defensora y estudiosa de los derechos de la naturaleza y el ambiente, de la niñez y en general de los derechos colectivos e individuales de los pueblos étnicos, caminante de diversos territorios en Colombia. Guaira, bienvenida y adelante. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre, sí, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Guairati, significa espíritu del viento. Soy perteneciente al pueblo Inga del Putumayo y al pueblo Icubintucua de la Sierra Nevada de Santa Marta, más conocido como el pueblo Arhuaco. Así que estoy de norte a sur, me conectan mis raíces. El día de hoy hago el homenaje a la planta del pueblo Ico, que es el ayu, en español, pues en Occidente como la hoja de coca. Mi tesis de grado la trabajé y fue titulada El ayu como sujeto de derecho en la cosmovisión del pueblo Ico. Bueno, este es una pequeña frase que le dedico siempre inspirada en las plantas sagradas de conocimiento de mis pueblos, tanto el icu como el ayu, y en la planta ambiguasca en el pueblo inga del Putumayo. Entonces, tejiendo pensamientos en palabras universales que dignifiquen el ayu como ser espiritual que guarda conocimiento ancestral. Los sujetos de derecho en Colombia, cuando inicia todo este, les cuento un poco, ¿no? Cuando inicio el escrito del libro, siempre se preguntan en Occidente y se hace ver en lo material, cuando se habla de persona, ¿es una persona jurídica o una persona natural? ¿Sí? Es el ser humano, pensamos. Pero cuando ya vamos dentro de los pueblos, 115 pueblos que hay en Colombia, 115 pueblos indígenas, 65 lenguas, y cada pueblo con su cosmovisión, dentro del pueblo Iku, el Ayu también es una persona. El Ayu espiritualmente, dentro del ordenamiento territorial de la sierra, que se encuentra entre Cesar, Magdalena y Guajira, hay puntos sagrados, puntos de conocimiento, puntos espirituales donde viven los mamos y las sagas, que son los conocedores y que actualmente son los que mantienen espiritualmente la sierra, junto a los niños que también están en formación para ser mamos. Entonces es por ellos que la sierra espiritualmente se mantiene viva. Junto con ellos el ayo como no solo como planta medicinal, sino como ese ser
de autoridad, ese ser que es es medicinal, político, acompaña en las familias, en los rituales, se encuentra en cada etapa de vida del pueblo ico. Entonces, dentro del escrito, en el primer capítulo, uno puede ver un poco en Occidente la diferencia cuando hablan de un sujeto, de una persona, y tal vez se cierra ahí un poco también el derecho y las leyes. Pero cuando vamos al territorio, como es el territorio ICU, pues uno se empieza a dar cuenta de que dentro de las cosmovisiones del pueblo, la planta, el ayu como ser, es muy importante porque es el que mantiene las bases tanto espirituales, políticas para el pueblo, llegando a la conclusión de que sin el ayu el pueblo iku no podría estar, no existiría, no sería lo mismo. Entonces, para nosotros, el ayu se encuentra en diferentes dimensiones, ¿no? Cuando hablamos del Anugwe, es el buen pensamiento, el Anugwe Duna es el pensamiento positivo. Los mamos, cuando utilizan el ayu, nosotros decimos que se están vistiendo para poder ejercer como ese ser espiritual. Entonces, muchos mamos cuando dan la palabra están conectados con esas dimensiones espirituales y dicen, es que el ayu es la lengua, el ayu es la puerta, es la llave para entrar al mundo espiritual, para poder tener nuestro orden dentro del territorio. Siempre debemos estar acompañados del ayu. Desde niño, desde que nos encontramos en el vientre, cuando las mujeres están en gestación, cuando hay matrimonio, cuando también está en la etapa de la muerte que se llama el Eisa, en todas las etapas de la vida de los integrantes del pueblo, el ayo se encuentra. Que hay una, y ahí, bueno, más adelante les contaré que también el ayu tiene su familia, tiene su mamá, tiene su papá dentro de esta investigación, dentro de mi mismo pueblo, uno logré comprender por qué a veces decimos que el pueblo Iku es tan organizado cuando habla de sus sitios sagrados. Y cuando nosotros decimos que vamos a hacer pagamento, es hacer esa retribución a la tierra y también a la planta de ayo por todo lo que nos brinda. Entonces, cuando se hizo la investigación, no solo contaba las historias por los mamos, sino que muchos de ellos ubicaron que hay sitios como las lagunas, como es la laguna Tinaboba, que queda cerca al Pico Colón, que es uno de los más altos en Colombia, Pico Nevado. Allá se encuentra una laguna. Ahí se dice que se le hace pagamento al ayo, porque ella es su madre espiritual. Pero por los lados de Santa Marta, por lados de Magdalena, hay otros tres puntos que también se conectan con el ayo. Entonces, ahí se puede ir entendiendo un poco de que dentro del ordenamiento y la cosmovisión del pueblo iku, el ayu, igual como podemos decir, como si lo igualamos, por decirlo así, a una persona, también tiene su orden, también está registrado, así cuando nos registran con el nombre dentro del mismo pueblo, también se le hacen sus rituales, se lo bautiza, el mamo para utilizarlo también le da su nombre, le dice que le va a dar para un uso, para un fin, se le va a dar ya sea para hacer un ritual, una armonización, va a ser un casamiento, también se utiliza para cuando las etapas del desarrollo de niña, mujer, de niño a cuando ya está adulto, acompaña en todo el año. Entonces siempre hablamos del derecho mayor, que para el pueblo ico es Leinzeinzarizano, el ordenamiento ancestral y cultural,
Para nosotros el ayu es un sujeto vivo, está vivo. Y la cosmovisión se vuelve pensamiento cuando se aplica a un territorio significativo. Entonces, para uno decir que el ayu es y el iku es, tiene que estar siempre con el territorio, esos tres elementos, el territorio, el ayu y el pueblo. Aquí esta imagen pueden ver a una de las mujeres, una guati recogiendo ayo. También son mujeres preparadas para poder recoger el ayo. No lo recoge cualquiera. Siempre piden que sean, digamos que si uno es matrimoniado, le coge el ayo al esposo. Pero si uno no es matrimoniado y es una joven, le recoge al papá para darle ayo. Dentro de la cultura Iku, tanto las mujeres como los hombres mambean, solo que dentro del se ve más al hombre utilizando lo que se conoce como poporo, en nuestra lengua se llama yoburu. El yoburu es el que está en la primera imagen y se une con cal, que cal es un polvito blanco que es conchita de mar. El yoburu es la representación de la mujer y de esa etapa cuando el hombre también ya va a pasar a ser le dan primero el yoguru y ya cuando se casa, ya hay matrimonio, él pasa a ser como el encargado de proteger los marusamas de la mujer, como los marusamas son como las protecciones, ¿sí? Él es el encargado de proteger y administrar, por eso se vuelve un matrimonio. Pero al mismo tiempo el yoburu también hace matrimonio con el ayo. Entonces, para que todos, en todo haya equilibrio y en esa buena palabra, debe estar el ayo. Los hombres son los que tienen el yoguru, pero las mujeres, que nosotros también venimos por linajes, en mi caso yo vengo del linaje por lado de mi madre, es matriarcal, vengo del linaje gumuquetana, gumuquetana y por el lado de mi abuelo somos bucintana. Las gumuquetana, hay familias y mujeres que también hacen uso del ayo para hacer consulta, reflexión, para también entrar en inspiración, para también poder entrar en ese momento de meditación y también llegar al plano espiritual. Solo que siempre se conoce y se ve más al hombre con el ayo, pero eso no quiere decir que las mujeres no lo utilicemos en el pueblo Ico. Solo, y eso sí que dentro del orden, el ayu, pues como les contaba al principio, debe ser bautizado, hay una olla especial donde debe ser tostado, lo tuesta el hombre, lo recoge la mujer, es una olla de barro, pero solo se deja para ese uso, hay un fuego y una candela especial también solo para tostar el ayo, se prende a veces el fuego por medio de piedras y un palito y entonces ese primer fuego se debe mantener. También hay una mochila especial para el ayo que se llama ziyu. Es un tejido, una mochila más suave, como más, que hace que no se parta la hojita para el momento cuando uno va pues a masticarlo. Entonces, el ayu va adelante para hacer buen camino. El ayu es nuestra madre, es la lengua para hablar entre lo físico y lo espiritual. El ayu determina la vida social productiva del territorio, es la manera de conversar con nuestros ancestros. También existen diferentes clases de ayo. Hay ayos que son de hoja más grande, más dulce, más tal vez un poquito más amarga. Y cada familia dentro del pueblo Iku tiene que mantener una semilla de ayo por familia. Eh, Eso aún se mantiene, bueno, lo mantiene la mayoría, porque en las huertas, que es donde se siembra, se le da un lugar especial al ayo y por familias sí deben tener como para que por las generaciones se mantengan esas semillas de ayo. Eh, Cada uno siembra para, pues para su uso personal, para su familia,
Eh, Se utiliza ahí en las imágenes, pueden ver, para el pagamento, para las reuniones en comunidad, para hacer los rituales, el Zazdarian Chunei, que se llaman los pagamentos. Entonces, el IQ con el Ayu desarrolla su sentir espiritual y también da mucho equilibrio. Cada ser tiene su kunsamu. El kunsamu es ese pensamiento y esas protecciones que nos dan desde niño, y el Ayu se encuentra en la ley de la vegetación. Asimismo, cuando en Occidente se habla de las leyes, de la ley, del ejemplo, el Código Civil, que también el Ayu también tiene su ley. Cuando hablamos del derecho mayor, el Ayu se encuentra dentro de esa ley de la vegetación. El Kunsamu Kunkunu Yunazei. Esto no lo digo yo, esto lo dice todo el plan de vida del pueblo Iku, que ya está escrito, y dentro de ese orden también se encuentra el Ayu. La línea negra son los sitios sagrados de la sierra, y por medio del Ayu se ayuda a mantener ese equilibrio, ese orden territorial, que se llama el Zanuriba, el Munuriba, Gunuriba, Tikiriba. Dentro del pueblo Iku se manejan mucho también los números, digamos, el 4, el 7. Entonces, para cuando hacen alusión a esos equilibrios dentro del territorio. Cuando se busca una restauración, una armonización del orden de la convivencia de la comunidad para hacer arreglos, el ayu también está presente. Y bueno, ahí podemos ver una foto del territorio, de unos hombres, unos tetis, también acompañados con el yoburu. Aquí eso es una canasta especial donde se recoge el ayu. El ayu no se echa en cualquier canasta, sino que en cada casa también se mantiene. La destrucción del ayu ha afectado la supervivencia del iku, sí, como yo creo que ha sucedido en muchos otros pueblos, no solo a nivel pues, nacional de Colombia, sino también otros pueblos de manera internacional. Cuando hablamos de la historia en Occidente, dentro del libro, ahí hago referencia en el capítulo 3 un poco a esa satanización que se le dio en la historia en Occidente a la, a la, a la coca, me gusta llamarla más cuando hablo del lado eh, colonizador, y para llamar esa satanización, pero dentro del escrito y el libro, para darle dignificación a la planta sagrada de mi pueblo, la van a encontrar como el ayu, como se llama. Entonces, cuando se hacen en la historia de Colombia con todo el tema del narcotráfico, sí ha habido afectación, destrucción también, pues cuando siembran en pues grandes cantidades y eso se lleva al comercio o va perdiendo un poco, ¿no? Entonces de ahí se habla también un poco esa destrucción del Ayu que ha afectado la supervivencia del Iku, del territorio y de los seres que allí habitan, como los sitios sagrados, no solo el ser humano, sino que el territorio también se ve afectado, y los daños a la cultura, al conocimiento, a esa espiritualidad, a las nuevas generaciones, y pues hay violación a esa dignidad del ayo. Entonces, por eso es importante, y como lo ven ahí, se debe superar la visión colonial. Los crímenes no solo se cometen pues contra las personas, sino también contra el territorio y las plantas sagradas. Por eso hay una necesidad de proteger el ayu como un sujeto de derecho, y una manera de reparar el ayu pues es reconocerlo y que tiene una conexión inescindible e interdependiente con el iku y con el territorio. Son esos tres elementos y la importancia que tiene pues, para el pueblo iku Bintukua. Entonces, por medio de estos encuentros, que agradezco la oportunidad, estos espacios, pienso que son una reparación colectiva, es una manera también de reparar integralmente y de que poco a poco se haga conciencia
para ir dignificando por medio de los escritos de los jóvenes, pues que existan libros también que desde sus propios pueblos hayan, pues eso también es darle protección y es una manera de reparar pienso, esta deuda histórica que tienen con los pueblos por el daño que se le ha causado a nuestra planta y hoja sagrada. eh, y es brindar el reconocimiento pues de la Sierra Nevada Santa Marta, las autoridades ancestrales, los mamos, los acumamas, los sinchis, esos grandes sabedores espirituales. Y de esta manera se estaría reconociendo que el ICU gobierna en su territorio. eh, es hacer memoria histórica colectiva para dignificar el Ayo y así para evitar más violaciones. Entonces, bueno, invitados también a leer. Yo al final dejaré también el link del libro de mi tesis para que quienes estén interesados puedan leerlo, lo puedan adquirir. Es, es muy profundo, van a encontrar que ahí hay historia por parte también de los mamos, también de personas del mismo pueblo, mujeres, hay palabras de los jóvenes, donde no, dentro de las preguntas o entrevistas, no fue decirles como hacerles muchas preguntas, sino decir, bueno, para usted, ¿qué significa el ayu? ¿Qué es el ayu? ¿Qué es el ayu para usted? Entonces muchos decían, es la madre, es, es mi compañera, es mi compañía, es mi pensamiento, es la que abre las puertas del mundo espiritual, es por la media que me acompaña para tener una buena palabra, un buen gakanamu es esa buena palabra. Eh, bueno, ahí se podrá ver, pero también agradezco estos espacios y felicitaciones a los organizadores por abrir todo esto y bueno, seguir escuchándonos. Entonces, muchas gracias. Y en lengua se dice Ayu Nibizaku Nibipau, que significa el Ayu es la madre del Ico. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guaira, por tu hermosa presentación. Las fotos también eran una delicia. Te invito a que te quedes, por favor, para que al final podamos conversar y armar algo de diálogo, ¿ya? Em, Aprovecho de comentar que acabo de subir al enlace de recursos y bibliografía el libro que comentaba Guaira Ati, el PDF, ¿ya? Así que ahí estará disponible para todos los que lo quieran ver. Em, entonces, voy a proceder a presentar a Hernán Palacios, de Perú. Él es alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichari, VRAE, Cusco, 2023 a 2026. Asesor de la Federación de Productos Agropecuarios del VRAE, FEPA VRAE, por 10 años, desde el 2002 hasta el 2022. Responsable de la elaboración de propuesta técnica para la reducción gradual voluntaria de los cultivos de coca en el marco de la demanda legal nacional de hoja de coca en el Perú. Luchador social experto en construcción de políticas públicas. Bienvenido, Hernán. Adelante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches a todos y todas. Un saludo desde Perú, desde el BRAE, Quiabamba también, en el que estoy en este momento por una coyuntura de los festejos también del aniversario de nuestra provincia y también el lanzamiento del Festival Internacional de la Hoja de Coca en su edición número 20 que desarrollamos en Pichari, BRAE. Y agradecerles por aperturar este tipo de conversatorios con respecto a la hoja sagrada de nuestra coca, que para nosotros y al menos personalmente para mí es cultura ante todo, es tradición y es derecho de nuestros pueblos andinos y también amazónicos, ¿no? En ese sentido, yo personalmente quiero hablar de ese aspecto, de cómo estamos afrontando en Perú esta lucha también por lograr la despenalización. No nos olvidemos que la hoja de coca en el año de 1961 en la Convención de Viena nos consideran a la hoja de coca como un estupefaciente, como una droga. Y nosotros en el Perú, los que pensamos en lo tradicional, en lo cultural,
nos resistimos a esta penalización y satanización que nos han hecho o que han hecho a la hoja sagrada, ¿no? En ese sentido, yo quiero un poco contextualizar. A ver, en el Perú hay una organización nacional que es la COMPAC, que es la Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del país. En este momento hay 18 cuencas amazónicas que están afiliadas a la COMPAC. La FEPABRA es una de ellas que tiene una fuerza social muy fuerte, más o menos 50.000 a 60.000 agricultores cocaleros, ¿no? Que de una otra manera vinieron al BRAE, a la zona amazónica, debido al abandono también del sector agrario en las zonas altoandinas. A ver, no había, cuando nosotros vemos, ¿no?, el costo de la papa, por ejemplo, baja hasta 10 céntimos, 20 céntimos, y no había la rentabilidad para nuestros hermanos agricultores en las zonas altoandinas y buscan una opción de migrar a la Amazonía, ¿no? En este caso al BRAE, a partir de los años de 1960, empiezan a entrar a la Amazonía de Ayacucho, Cusco, Junín, y en ahí se establecen y empiezan a sembrar cacao, empiezan a sembrar café, y también uno de los productos que introdujeron fue pues la hoja de coca, ¿no? Como una alternativa también económica y que ha sido para nosotros en el BRAE sustento de muchas familias. Gracias a la hoja de coca, la producción de la hoja de coca, de repente, por ejemplo, yo soy profesional y muchos también de mis compañeros fueron profesionales. A nosotros nos tocó vivir, y seguramente como en Colombia también las FARC, hubo Sendero Luminoso en el Perú, hizo mucho daño al país. Y la coca jugó un papel importantísimo en la lucha, por ejemplo, de la pacificación, ¿no? Entonces vendían los agricultores al juntarse, al organizarse la hoja de coca, y con eso incluso comprábamos armas para poder defendernos. Entonces, para nosotros tiene un significado muy fuerte la coca, y en ese sentido nosotros respetamos y reivindicamos el valor cultural que tiene la hoja de coca. En el Perú, más o menos de acuerdo al último censo, más o menos 7 millones de peruanos chachan la coca, seguramente ahí apichan, chachan o hacen el acuico de la hoja de coca, ¿no? Nosotros hemos hecho, un poco para contextualizar, una estimación de la demanda legal nacional de la hoja de coca, más o menos entre 40.000 a 50.000 toneladas de hoja de coca que se necesitaría en nuestro país. Pero le hemos pedido al gobierno de Perú, oye, respeta el tema tradicional, el tema cultural de nuestra hoja de coca, y vayamos a un proceso de empadronamiento o legalización de la hoja de coca para una demanda legal nacional. Lamentablemente el gobierno nunca nos quiso escuchar. A ver, le decíamos, hagamos 3 estudios que nos van a determinar la demanda legal nacional. Hagamos un censo nacional de chacchadores, con veedores de las organizaciones cocaleras del país. Bueno, no quieren aceptar esta propuesta. Segundo, hagamos una consultoría para determinar, pues, cuánto es la demanda para la industria alimentaria y la industria farmacéutica, medicinal, por ejemplo, ¿no? Tampoco quiere aceptar el gobierno de Perú estos 3 pedidos que hemos hecho a la PCM, a los mismos gobiernos de turno que pasaron, y lamentablemente no quieren ir a este proceso. Y le hemos dicho claramente como agricultores de todo el Perú, le dijimos, oye, si nos toca quedarnos con un cuarto de hectárea que equivale a 2.500 metros, o nos toque con media hectárea que equivale a 5.000 metros cuadrados, para una demanda legal nacional, nos vamos a quedar con eso y vamos a implementar incluso un control social entre agricultores para que la coca no vaya a otros usos. O sea, le hemos propuesto eso al gobierno como agricultores cocaleros. Yo también con mi coca, ¿no? Chari. Y lamentablemente no hay respuesta alguna. Por el contrario, sí el gobierno de Perú, un poco para que se puedan enterar, ha implementado mecanismos compulsivos de erradicación de la hoja de coca. El Perú más o menos gasta 80 millones de soles a 100 millones de soles, soles, que equivale más o menos a 25.000 o a 25 millones de dólares más o menos aproximadamente en acciones de erradicación, el cual no ha funcionado en todos estos años. Yo revisaba los informes de vida,
o de las instancias correspondientes, dice que han erradicado 18.000, 15.000, 20.000 hectáreas de hoja de coca cada año. Pero cuando es una erradicación compulsiva de la hoja de coca, si hoy día te erradican, al día siguiente el agricultor está sembrando, ¿no? Porque no hay un proceso de darle una economía sostenible al agricultor cocalero. Entonces, no funciona. O sea, cada vez más, si tú ves la estadística, en el Perú no hay una reducción que ellos dicen de 18.000, de 20.000 hectáreas cada año, ¿no? Si no, en 5 años hubiese terminado, en todo caso, toda la producción total de la coca en todo el Perú. Entonces, le hemos dicho también eso al gobierno, se lo decimos cuando nos reunimos y lamentablemente no escuchan, ¿no? Cuando nosotros le dijimos, oye, si consideras que es mucho la producción de la hoja de coca, dijimos, oye, entonces, empecemos pues un proceso de reconversión, pero que sea voluntaria, gradual, concertada, los cultivos de la hoja de coca, pero dame una alternativa al agricultor cocalero, ¿no? Entonces sembremos cacao, sembremos frutales, pero con una asistencia técnica correspondiente. Esos 100 millones de soles en el Perú, estos 25 millones de dólares, nos serviría para sembrar más o menos 5.000 hectáreas de otros productos sostenibles. Pero pues no, el gobierno dice no quiere aceptar esta propuesta que hemos hecho desde las diferentes organizaciones sociales que defendemos a la hoja de coca. En ese sentido, también, un poco para contextualizar, en 1978, el Perú saca una ley nefasta, el decreto ley la 22095, supuestamente de la ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, pero en sí orienta todos sus objetivos a la eliminación de la hoja de coca. Entonces, acá nosotros sí les hemos dicho claramente y nos hemos parado al frente de esto, ¿no? La coca no es droga, la coca es cultura, la coca es tradición, el uso medicinal, el uso ancestral, el uso como alimento. Yo chacho mi hoja de coca, tomo la harina de coca todos los días, o trabajo en el despacho de alcaldía. Y veo, incluso en las obras que nosotros ejecutamos, como una obra donde trabajan 300 agricultores o 300 obreros de construcción civil, piden que les demos un cuarto de hora para hacer el acuico, ¿no? Y es todo un ritual, ¿no? Cómo la coca te da fuerza, te da energía, te da líquido, te da agua. Y eso es lo que no quieren entender algunas personas, pues, ¿no? A nivel de nuestro país. Y ojalá de verdad pueda haber un cambio en esta idea de lograr juntos un proceso de lograr la despenalización. Entonces, esta ley, este decreto ley, la 22095 en Perú, penaliza la hoja de coca y prohíbe a partir del año de 1978 hasta la producción de nuevos almácigos, la producción de siembra, de resiembra. Y esta ley es atentatoria, una vez más digo, a la hoja de coca. Nosotros decíamos, ¿no? Y si en el año 1978 prohibieron la hoja de coca, imagínense, hoy no tendríamos ni una planta de la hoja de coca, pero siempre prevalece, quiero decirles también, la tradición, la cultura, nuestros derechos como pueblo también. En ese sentido, nuestros hermanos siguen cultivando la hoja de coca y también en las zonas altoandinas siguen consumiendo la hoja de coca. ¿Hay problemas estructurales en nuestro país de la comercialización? Sí, me gustaría que también sepan. En el Perú está prohibido en la Constitución el monopolio, pero, entre comillas, sí hay monopolio de comercialización de la hoja de coca. Y solamente lo comercializa ENACO en el Perú, que es la empresa nacional de comercialización de la hoja de coca, que nos compra a nosotros, por ejemplo, en el BRAE a 90 soles, la arroba de coca, y en las zonas altoandinas lo vende a 300 soles, 250 soles, con utilidades de 200%. Y lamentablemente todos sus estados financieros, si revisamos, está en rojo, en pérdida, está a punto de quebrarse en este momento ENACO, y no tiene liquidez para comprar coca al hermano agricultor cocalero, a pesar de que sus márgenes de utilidad pues son altísimas. Pero como es una empresa burocrática del Estado, hay cargas sociales, hay jubilados, hay tremendos almacenes que tienen que sustentar lamentablemente la hoja de coca, y el agricultor pues no se beneficia casi, ¿no? Nosotros hemos determinado los costos de producción,
Bueno, nosotros hablamos acá de arrobas de hoja de coca, ¿no? En una arroba de hoja de coca más o menos es 11,5 kilos de coca, pero cuando sacamos nuestros costos de producción a nivel del Perú, más o menos salen 350 soles, solo nuestros costos de producción. Y Enaco nos la compra a 90 soles o a 100 soles, ¿no? Dependiendo si es primera o es segunda. Entonces, acá hemos pedido también al gobierno que hagan mecanismos de comercialización de la hoja de coca, directo desde los productores a los consumidores, como lo estamos viendo que lo hacen, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Una experiencia importante en esta parte de Sudamérica, en Bolivia, ¿no? Entonces, y no nos permiten tampoco, debido a que hay, una vez más digo, la comercialización monopólica que hace pues Senaco en este momento. Yo les decía, ¿no? Y si nosotros nos dejarían comercializar, por ejemplo, a la FEPABRAE, a la FEPCASIL u otras organizaciones cocaleras, nosotros con una rentabilidad del 20% o 30% en la comercialización estarían felices los hermanos agricultores. Pero lamentablemente está así nuestro sistema y para nosotros es una gran preocupación este tema del sistema en el que estamos en nuestro país. Entonces, reconocemos desde Perú las propiedades, estamos haciendo investigaciones con algunas universidades de nuestro país para tener el valor o saber el valor nutricional que tiene la hoja de coca. Mira, se tiene el estudio que se hizo en Harvard hace muchos años y la coca es un alimento maravilloso que puede incluso en épocas de seguridad alimentaria, pueda de verdad sustentar a todo el planeta, pero no se entiende como tal la hoja de coca. En ese sentido, yo creo que los que estamos en esta sala y seguramente tenemos el espíritu de defenderla también, lo escuchaba la hermana de Ecuador, a Guaira, y para mí es sumamente importante el uso tradicional, espiritual que le dan las familias en esta zona, así como nosotros también ofrendamos a la Pachamama para que salga mejor nuestra producción, ofrendamos a los apus para que lo que queremos se cumpla, por ejemplo, se vea. Y el tema del uso medicinal, una vez más, para nosotros es fundamental reconocer. En ese sentido, hoy estamos afrontando en el Perú, o estamos tratando de hacer una incidencia social y política también, para que la Cancillería del Perú y nuestra gobernante, pues no, la presidenta Dina Boluarte, pueda poner una posición firme en representación de estos 7 millones de hermanos peruanos que consumen la hoja de coca en su estado tradicional, que se pronuncie o apoye lo que está pidiendo Bolivia, respaldado por Colombia, de hacer pues un análisis crítico de la hoja de coca y la Organización Mundial de la Salud pueda retirar de esta lista número de estupefacientes a nuestra hoja sagrada de la coca. Hay una lucha muy fuerte. Nosotros en este Festival Internacional de la Hoja de Coca, que lo vamos a hacer del 1 al 9 de agosto, vamos a hacer una incidencia muy fuerte, con presencia, una vez más digo, de investigadores de otros países. Vamos a hacer llegar las conclusiones a la Cancillería. Vamos a buscar una audiencia con ellos a fin de que puedan sensibilizarse y el Perú también pueda optar por una posición de decir a la Organización Mundial de la Salud con fundamentos técnicos científicos, de que la coca no es droga, de que la coca más bien es alimento, que la coca es medicina, la coca es un producto tradicional y también sustento de muchas familias en el país. O sea, estamos buscando eso nosotros desde nuestro país y esperamos lograr este objetivo, porque el siguiente año parece que la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, va a sentenciar una vez más para ver qué cosas, o sea, qué productos, o sea, qué productos quedan en la lista número de estupefacientes. Nosotros hacíamos una evaluación con investigadores y también expertos de coca como Ricardo Soberón en Perú, y hablábamos con una asociación de los amigos de la coca que están en Europa. Si salimos de la lista número 1 de estupefacientes, se abre en el mundo un mercado muy grande para la hoja de coca. Y sería de verdad una alternativa económica también muy importante para muchas familias
de los países que producimos la hoja de coca para su uso tradicional, cultural. Así es que yo les pido a todos, de verdad, hacer fuerza, todos hacer fuerza, a fin de que este objetivo se pueda dar a nivel de todo Sudamérica. Ojalá el Consejo Andino también se pueda reunir y podamos de verdad hacer esta incidencia internacional, a fin de que estos foros internacionales, una vez más, logren retirar, pues, ¿no?, de esta lista número 1 de estupefacientes en el que han colocado a la hoja de coca. En ese sentido, yo quiero expresarles toda nuestra disposición también como autoridad que soy en este momento, de una municipalidad grande en el Perú y también a través de la Asociación Nacional de Mancomunidades Municipales del Perú, para poder afianzar esta lucha entre todos nosotros, hacer la incidencia correspondiente en nuestros países y lograr, pues, este objetivo grande que sería lograr que se retire de esta lista una vez más. En ese sentido, yo también les voy a pasar los trabajos que hemos presentado a la PCM. Hemos presentado a la PCM fundamentando mm, este objetivo de lograr un proceso de legalización de la hoja de coca, más aún cuando hay, por ejemplo, el Ministerio de Cultura declara, pues, como un patrimonio cultural de la nación a nuestra hoja de coca. Pero en oposición a esto, a esta declaratoria, lamentablemente muchos no quieren entender el significado de la hoja sagrada de la coca para todo nuestro país. Estamos en esa lucha y de verdad para mí es un gusto y un honor estar con ustedes hablando de esos temas que generalmente no se apertura en nuestro país. Hay mucho temor de conversar de esos aspectos y nosotros en Pichari, como un símbolo de rebeldía, un poco, es el único festival internacional de la hoja de coca que se organiza a nivel de nuestro país. Y creo que invitarles, ojalá puedan venir de verdad a Pichari para poder sentir lo que el agricultor o ver lo que el agricultor siente con respecto a la hoja de coca. Es una ceremonia muy bonita. Les comentaba hace un poco, ¿no? Cuando recordamos en su aspecto tradicional, espiritual, y hacemos la escenificación del encuentro de dos mundos, cuando el Inca venía a la Amazonía trayendo sus productos de las zonas altoandinas y llevaba la hoja de coca para la lucha también o lograr la conquista del Tahuantinsuyo, llevando a los guerreros también a chánicas, machiguengas, ¿no?, de los pueblos amazónicos, y el rol de la hoja de coca en ese momento, ¿no? En ese sentido, para mí, una vez más, estar en este tipo de eventos es un honor y estoy seguro que desde donde estamos vamos a contribuir a la lucha internacional que se tiene que hacer para este objetivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Hernán, por tu presentación. Te invito a que te quedes después para que podamos conversar, ¿ya? Entonces, entiendo que Juan Carlos está por ahí. Voy a proceder a presentarlo. Juan Carlos, ¿estás ahí, no es cierto? ¿Puedes encender tu micrófono? Aquí estoy, Buenísimo. aquí estoy. ¿Me escuchan? Qué gusto verte, Oso. Te voy a presentar, ¿ya? Entonces, Juan Carlos Alurralde, de Bolivia, nació en La Paz, es ingeniero agrónomo, ingeniero en recursos hídricos y tiene una maestría de la Universidad Católica de Lovaina. Firme defensor de la gestión sostenible del agua, ha desempeñado un papel clave en las reformas normativas e institucionales para el derecho de los seres vivos al agua en Bolivia. Su experiencia abarca la gobernanza hídrica transfronteriza, el cambio climático, la calidad del agua, las áreas protegidas y las políticas ambientales. Actualmente es secretario general de la Vicepresidencia de Bolivia, donde lidera evaluaciones críticas sobre biodiversidad, políticas de cambio climático y otros asuntos estratégicos. Bienvenido, Juan Carlos, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Eugenio. Un abrazo a todas, a todos los compañeros. Mil gracias por la invitación. Perdón por la tardanza, es que realmente estamos en Bolivia. No sé si están siguiendo un poquito la situación en Bolivia. Estamos realmente en una especie de licuadora que seguramente va a tener siempre su resolución. Los bolivianos siempre encontramos salidas, ¿no? Pero sí que nos complicamos a veces.
En todo caso, feliz de estar aquí, feliz también de compartir todo nuestro trabajo que estamos haciendo. Como ustedes saben, el vicepresidente es David Choquehuanca Céspedes, él es aymara de origen. El vicepresidente ha sido canciller del Estado Plurinacional, 11 años canciller, y durante esa etapa es que Bolivia logra la famosa salida de la Convención del 61 y el ingreso con una reserva que preserva el cultivo, el uso de la hoja de coca en su estado natural, pero por supuesto solamente en el ámbito nacional. Esa ha sido una gran victoria diplomática. Yo era su vicecanciller durante todo ese tiempo y he tenido el gusto de conformar el equipo y acompañarlo en esta cruzada tan importante. Sin embargo, eso no es suficiente. Si bien Bolivia es, no sé si es el único país, pero sí es el país que internacionalmente tiene la aquiescencia a nivel internacional de la UNODC, de la JIFE, de producir, cultivar, consumir hoja de coca en su estado natural. Esto no alcanza, como decía, ámbitos internacionales, y para ello es que se requiere una reforma de la convención. En el 2009 nosotros intentamos cambiar la convención en el párrafo que menciona justamente la interdicción de la hoja de coca, lo cual fue imposible porque para reformar la convención basta que un país se oponga, que ya colapsa esto. Entonces, nosotros fuimos avanzando y es que llegamos justamente a encontrar este espacio, siempre colaborados por compañeros de la lucha, como decimos en el tema de la hoja de coca, como es el TNI, Martin Talsma, que fue un gran aliado nuestro. Construimos esta nueva estrategia que es justamente la revisión crítica de la hoja de coca, que está bajo el marco justamente de la convención. Entonces, ¿puedo hacer una pequeña presentación, Eugenio? Perfecto, sí, ya deberías poder hacerlo, comparte. A ver, Ahí va. no sé si se mira. Se ve bien, solo ponlo en pantalla completa para que se vea mejor. Excelente, vamos a ver. Ahora está mejor. Está perfecto. Muy bien. Entonces, rápidamente, hacerles un pequeño recuerdito jurídico, ya, porque esa es la base, la sustancia de esta revisión crítica de la hoja de coca, que es justamente que siempre que una de las partes de la Organización Mundial de la Salud o la propia Organización de la Salud posean datos, que significa que se puede revisar una sustancia que está clasificada, se puede notificar al Secretario General de Naciones Unidas y esto es a través de la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que nosotros hemos usado. Obviamente, como ustedes saben, no quiero ser reiterativo, pero ustedes saben que la clasificación de la hoja de coca ha sido realmente realizada sin ningún rigor científico y sin una revisión científica, que les voy a mostrar un poquito más adelante. Pero una vez que se comunica por alguno de los miembros, entonces lo que corresponde es que el secretario general envía al director general de la OMS, se genera un comité de expertos, este comité de expertos evalúa la sustancia, emite un informe que a la vez se vuelve a llevar al director de la Organización Mundial de la Salud, el secretario general, y finalmente a la CND, ¿ya? Que es la CND que vota a favor o en contra del informe. Alguno de los miembros puede pedir que esto pase al ECOSOC, pero es algo muy improbable, ¿no? Lo que quería ir un poquito con más detalle es en el tema de justamente hacerles recuerdo de cómo llega nuestra sagrada hoja de coca a la lista una de estupefacientes. Como ustedes saben, también siempre me gusta mencionar que estupefaciente deriva de la palabra estúpido, ¿no? Son sustancias que te vuelven estúpido. Entonces, ¿cómo llega la hoja de coca a esa idea de que te puede volver estúpido, que hace daño a la salud, que te crea síndrome de abstinencia, etcétera? Parte de la historia de 1946 en que ya una investigación de la Liga de Naciones mencionó que se debería limitar el cultivo de la hoja de coca solamente a las necesidades médicas del mundo, ¿no? El 47 se envió una comisión de investigación al Perú, como ustedes saben, para evaluar la masticación y los efectos de la hoja de coca y las posibilidades de limitar su uso. En el 49 el gobierno de Bolivia
solicitó que esta comisión ampliara sus investigaciones a Bolivia. Y ahí está la famosa frase del 49 de Pablo Wolf de la OMS que dice que el indio que no mastica hoja de coca es lúcido, inteligente y alegre, dispuesto al trabajo, vigoroso y resistente a las enfermedades. Por el contrario, el que mastica hoja de coca es abúlico, apático, perezoso, insensible a su entorno. Esa apreciación que hace él con una ligereza tan exacerbada, pero además con un racismo tan evidente, demuestra y menoscaba, por supuesto, todos no solamente el tema de los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, sino que menoscaba el rigor científico, porque como ustedes saben, mis hermanas, hermanos, que una sustancia esté en la lista 1, que son las sustancias más nocivas a la humanidad, todas han tenido absolutas investigaciones científicas muy serias en laboratorios, en diferentes universidades, en una serie de análisis preclínicos, clínicos, análisis epidemiológicos, etcétera. Pero no así nuestra hoja de coca. Nuestra hoja de coca es puesta en esa lista justamente por esta frase absolutamente racista y absolutamente carente de ciencia, ¿no? Pero en ese informe se basa el 50 el informe final. A pesar de esto, concluye que el mascado de las hojas de coca no puede ser mirado como una toxicomanía, sino un hábito. Y si bien tiene todas las características de un hábito, no se notan síntomas de abstinencia, es decir, el famoso síndrome de abstinencia, que es una de las características por las cuales las sustancias están en la lista 1, ¿no? Y al mismo tiempo, sin embargo, el informe afirma que la hoja de coca es la causa de desnutrición de la población indígena, ¿no? Y disminuye el desempeño económico. Es un informe realmente nefasto, letal, pero absolutamente, vuelvo a repetir, sin ningún rigor científico, ¿no? Entonces, el 52, el informe de la comisión menciona que el masticar hoja de coca es perjudicial para las personas y la sociedad. Y tiene caracteres, si bien no dicen que es adicción o adictiva, dicen que tiene características similares y se la debería tratar como adicción, ¿no? Entonces, con estos informes tan sesgados, tan absolutamente, como decía, prejuiciosos, y al 61 la Convención Única lo clasifica la hoja de coca en la lista 1, ¿no? Y también insta la abolición de la masticación de la hoja de coca y se da 25 años a la entrada en vigor de la presente convención para que se completamente destituya, desaparezca la masticación de la hoja de coca y el cultivo de hoja de coca en los países signatarios de la Convención del 61, ¿no? Entonces, en 1995, ustedes deben haber escuchado hablar del famoso proyecto Cocaína, en que menciona que el consumo de hojas de coca no parece tener efectos negativos para la salud, y más bien dice, tiene funciones terapéuticas, sagradas y sociales positivas entre los pueblos indígenas andinos. Y recomiendan que, si bien puede estar la hoja de coca vinculada a algunos problemas sanitarios, que no es probable, sería, dice, mucho más interesante descubrir si el masticado de la hoja de coca puede tener efectos positivos para la salud, recomendando la investigación sobre esta materia, ¿no? Ustedes también deben saber que este informe, y por estos párrafos, es que es completamente rechazado por Estados Unidos, que amenaza quitar los aportes que hace a la Organización Mundial de la Salud en su caso de su publicación. Y es así que no se publica, es baneado, es archivado. Sin embargo, el informe se lo puede encontrar, y es justamente nuevamente, a pesar de que la primera investigación así seria del 95 queda nuevamente marginada por intereses geopolíticos clarísimos, ¿no? En mayo del 95, como les decía, el representante de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud menciona que parece constatar que el paquete defiende usos positivos de cocaína
y por lo tanto no acepta las conclusiones del estudio y, como les decía, queda archivado. Desde ese tiempo, la hoja de coca continúa con su peregrinación, con su discriminación, hasta el 2011 que les decía que hemos denunciado la Convención Plurinacional, o perdón, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde dispusimos la denuncia de la Convención. Eso se debe hacer por Congreso en Bolivia, según la Constitución Política del Estado. Y el 29 de junio enviamos la carta al Secretario General de Naciones Unidas oficializando que estábamos denunciando la Convención, ya que durante todo ese tiempo, desde que nosotros ingresamos al gobierno en el año 2006, recibíamos decenas de cartas de la Junta Fiscalizadora de Estupefacientes, la JIFE, donde nos urgían honrar los compromisos que Bolivia había adoptado respecto a la abolición de la cuyico, el masticado de la hoja de coca y el cultivo y uso y consumo. Ante eso es que nosotros intentamos la enmienda, como les dije, el 2009, pero el 2011 salimos y nos reservamos el derecho de permitir en nuestro territorio la masticación, el consumo y uso de hoja de coca en su estado natural para fines culturales, nutricionales y medicinales, así como el cultivo, comercio y posesión de hoja de coca en la extensión necesaria para estos usos. Es entonces que hubieron un periodo de 12 años que deberían pronunciarse los estados sobre esta reserva y deberían comunicarlo el 10 de enero del 2012. Entonces se requería que más de 61 objeciones, es decir, más de un tercio de los miembros de la convención se opongan a esta reserva, entonces debería ser nula. Sin embargo, solamente se recibieron 15 objeciones y 2 de ellas se retiraron posteriormente, ¿no? México y el Reino de Países Bajos, mencionando que en la actualidad solamente nuestra reserva tiene 13 objeciones al interior de la CND, pero ya al ser menos de un tercio de los miembros de la convención, esta reserva es totalmente legal y a partir del 10 de febrero del 2013, los usos nutricionales, culturales y medicinales de la hoja de coca son completamente legales en territorio boliviano y dejan de ser considerados como violaciones al derecho internacional. A partir de ese famoso día en que celebramos una gran fiesta, como mencionaba mi interlocutor, la fiesta de la coca, que son tan lindas, nosotros celebramos que hemos liberado a la hoja de coca de la fiscalización de la JIFE o de la UNODC, al menos en nuestro territorio a partir del 10 de febrero del 2013. Sin embargo, como les decía, esto no tiene un alcance internacional y es por eso que en marzo del 23, nuestro vicepresidente anuncia que Bolivia activará el procedimiento para efectuar por primera vez en la historia un examen crítico serio de la hoja de coca por parte de la Organización Mundial de la Salud. El 20 de junio del 23 enviamos la carta a Guterres. En noviembre del 23 anunció oficialmente al vicepresidente Choquehuanca que se dará inicio sobre la revisión crítica de hoja de coca. El 29 de mayo Colombia notifica oficialmente su adhesión, que nos dio realmente una gran alegría. El 3 de julio del 24 se lanzó la convocatoria oficial para la conformación del equipo de científicos independientes en el campo de farmacología, toxicología, epidemiología, y nosotros logramos, justamente por presiones y por la justificación de que la hoja de coca tiene un uso terapéutico tradicional evidente y muy importante, de que se añadiese un experto en uso terapéutico y tradicional, cosa que no es común en los exámenes críticos de sustancias. Entonces, esta convocatoria se extendió hacia el 14 del 2024 y el 14 de octubre del 24 se realiza la primera reunión en el 47º periodo de sesiones del Comité de Expertos de Drogodependencias, la famosa SDD que deben haber escuchado, que está en Ginebra, donde se habla por primera vez de la revisión crítica de la hoja de coca. Y el 18 de julio se anuncia también que el examen crítico concluirá y dará a conocer su informe borrador a los países en septiembre de este año. Es decir, este año nosotros está concluyendo el informe final. En septiembre
se va a mostrar el borrador de todo el trabajo que durante todos estos largos meses ha efectuado el comité y vamos a tener la posibilidad de verlo. Va a ser publicado y va a ser público en la página web de la Organización Mundial de la Salud. Va a estar este informe como les digo, en septiembre del 2025. Antes de eso, nos informan también que a fines de agosto, inicios de septiembre, esto lo acaban de comunicar a nuestra misión en Ginebra, de que se va a enviar un cuestionario a todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud sobre los posibles efectos epidemiológicos de la hoja de coca en sus países. Es decir, van a recibir desde Estados Unidos, pasando por todos nuestros países de la región, Asia, África, Europa, el cuestionario formalmente enviado por la OMS, donde les van a preguntar, señores, no sé, señores, ¿qué puedo decir? De Honduras, por decir, ¿no? Señores, país donde ustedes tienen problema de toxicología, tienen problemas de síndrome de abstinencia, tienen problemas de muertes, tienen problemas de violencia por el uso de la hoja de coca en su estado natural, porque ellos tienen que recabar y saber si es que hay un problema mundial sobre el consumo de la hoja de coca en su estado natural. Es obvio que este cuestionario, la respuesta de los países va a decir que, o sea, no, por supuesto que no, porque no, en primer lugar no hay hoja de coca en nuestros países y en segundo lugar en los países que sí lo hay, porque sí hay hoja de coca por ejemplo, en Chile, en Argentina, muy poquito en Brasil, etcétera. En Colombia, por supuesto, Ecuador. Le van a decir que no hay síndrome de abstinencia, o sea, no se produce una dependencia de esta sustancia en el ser humano. Tampoco se han producido muertes por toxicología. Entonces, estos cuestionarios, que es el último paso que va a hacer la OMS, desde acabar todo esto, que va, como les digo, estamos a semanas de que se envíe el cuestionario, va a ser el último paso para emitir el informe en septiembre, ¿ya? Entonces, estamos en un momento muy emocionante, mis queridos hermanas, hermanos, donde tenemos algunas acciones claves que cumplir. Estimado Eugenio, por ejemplo, nosotros tenemos ¿qué se llama? Primero, ver el informe, porque entre el 20 y 24 de octubre de este año va a ser la última reunión sobre esta materia que se va a llevar a cabo en Ginebra. Es una reunión oficial en el 47º periodo de la SDD, y nosotros tenemos que asegurar que ahí participen, pues, expertos indígenas, universidades, participen, que les digo, no solamente académicos, pero sí también nuestros sabios en terapias de usos tradicionales. Va a ser la última reunión abierta, ¿ya? Y, por supuesto, nosotros no podemos estar allí porque los gobiernos no participan. A nosotros la SDD nos ha dicho que es mejor que no participen gobiernos, sobre todo porque tienen conflicto de intereses, ¿no? Porque no hay que olvidarse que este examen crítico es a la luz de la ciencia, a la luz de la ciencia. Entonces, nosotros tenemos que demostrar a la luz de la ciencia si realmente la hoja de coca produce daño al ser humano, no a la luz de la política o la reivindicación histórica de pueblos indígenas, etcétera, no, sino a la luz de la ciencia. Y por eso tan importante los dos dosieres técnicos, científicos, académicos que nosotros hemos enviado y el dossier que ha enviado Colombia, ¿no? Esos tres dossiers tienen la base académica fuerte, conceptual, técnica de la defensa de la hoja de coca. Pero también lo digo con con un poquito de pena, que también Perú ha enviado un dossier, lo ha hecho de manera voluntaria, y en este dossier del Perú, como podríamos decir, contradice nuestros dosieres de Colombia y Bolivia, mencionando que sí la hoja de coca está demostrado que produce daños, etc. O sea, Perú, como decía Hernán un poco antes,
realmente está en una cruzada feroz, el gobierno del Perú está en una cruzada feroz contra la liberación de la hoja de coca, pero feroz. Ese dossier del Perú es realmente es una afrenta, pero además es una recopilación de las ideas del 40, del 50 que les he expuesto tan rápidamente. Y, ¿qué se llama? Eso hace de que va a haber seguramente un debate al interior del comité, ¿no? Entonces, muy importante esta reunión de octubre, mis hermanas, hermanos, pero también, como en este mundo es pequeño, también hemos sabido que cómo está avanzando más o menos las apreciaciones, o sea, porque todo esto es como una balanza, ¿no? Todo lo positivo de la hoja de coca, evidencias científicas versus evidencias negativas. Es obvio que lo positivo gana, ¿no? Y no hay evidencias negativas a nuestros ojos, ¿no? Entonces, yo creo, mis hermanas, hermanos, que vamos a tener éxito. No quiero ser exitista, por supuesto, pero sí creo que en la última reunión de octubre, que se va a cerrar después de este último intercambio de ideas, entre noviembre y diciembre se va a enviar al director general, se lo va a enviar al secretario general de Naciones Unidas y esto se va a remitir al gran debate en marzo del 2026 en la CND en Viena, donde los países van a votar a favor o en contra de esta recomendación. Nosotros tenemos un 90% de certeza, porque así es la realidad, así es la verdad siempre sale a luz al final, de que el informe va a solicitar o va a recomendar el cambio de clasificación de la hoja de coca. No tenemos tanta confianza en que desclasifique la hoja de coca, es decir, sacarla de todas las listas, pero sí seguramente es posible de que recomiende un cambio de clasificación de la lista 1 a la 2 y 3, por ejemplo, pero lo cual ya es una victoria inmensa, inmensa. Solamente eso, si bien todas las batallas, ninguna batalla es menos importante, seguro esta es el comienzo de algo muy grande, porque ya en la lista 2 nuestra hoja de coca va a poder viajar, nuestra hoja de coca va a poder ser consumida sin ninguna prescripción médica, porque ahora la hoja de coca puede ser consumida con prescripción médica, pero como la lista 1, no todas las sustancias de la lista 1, si un médico dice que la tienes que consumir por tal o X razón, bajo el derecho internacional sí se puede, pero en la lista 2 baja esta fiscalización. Si bien todavía va a haber fiscalización, realmente el consumo natural, es decir, por ejemplo, la hojita de coca que aquí está consumiendo Eugenio, que me está haciendo antojar. Después ¿qué se llama? El mate de coca, la infusión de coca, la harina de coca, todos los extractos de coca, todo en estado natural, es decir, sin que intervengan procesos químicos, etcétera, van a poder ya ser liberados y pertenecer a nuestros pueblos, ¿no? Sería un cambio muy importante. Es importante también explicar en esta lucha que tenemos, mis hermanos, que nuestra lucha es por liberar la hoja de coca, no liberar la cocaína, que esa es otra lucha. Esa tiene otros bemoles, tiene otras características y no hay que confundir. Eso es lo que siempre han intentado de dañar a la coca con la cocaína. Este examen crítico es de la hoja de coca, no de la cocaína, ¿ya? De la hoja de coca. Entonces, nosotros nos estamos comprometiendo igual a seguir nuestra lucha contra la cocaína mientras sigue en la lista 1 y mientras, no haya más cambios en el derecho internacional y gobiernos, pero sí la hoja de coca tenemos que sacarla. Ya hemos tenido un primer éxito, hemos logrado separarla ya en la lista amarilla de la JIFE, ya hoja de coca está separado de cocaína. Nosotros el año pasado logramos ya ese primer éxito en que antes decía pasta a base de cocaína igual hoja de coca. Eso decía la lista amarilla. Ahora dice pasta a base de cocaína igual cocaína. Hoja de coca igual
hoja de coca, está separado. Ese vínculo incluso lo hicieron a propósito, pues los operadores que sabemos geopolíticos en contra de los derechos de nuestros pueblos, de la hoja de coca, pero hemos logrado ya separar. Si ustedes entran en la lista amarilla van a ver que ya se ha hecho esa separación. Entonces, estamos muy contentos, estamos casi seguros de que vamos a triunfar, pero nos falta, y ahora aquí lo invito a todas y todos, por favor, a garantizar de que al menos, ¿qué se llama? Los estados que van a estar en la CND del 2026, asegurar por lo menos 28 votos afirmativos. Necesitamos por lo menos que 28 países digan sí al informe, que estén de acuerdo en el informe. Si logramos 27, perdemos. Es decir, aunque ganemos en la OMS, vamos a perder en la 1DC. Entonces, mis hermanas, hermanos, ustedes saben la diplomacia de los pueblos, la diplomacia de no solamente gubernamental o la presión que podemos ejercer sobre los gobiernos es muy importante, porque quienes van a votar en esta histórica reunión que va a producirse en marzo del próximo año es Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, México. Estoy hablando primero de los más aliados, digamos, Ghana, Sudáfrica, España, Suiza, Canadá, Jamaica, Trinidad y Tobago. Entre ellos tenemos más o menos una alianza natural sobre este tema. Tenemos una bisagra más o menos progresista donde está El Salvador, Austria, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, Lituania, Eslovenia, Ucrania, Kazajistán y Kirguistán. Tenemos algunos países que son neutrales, volátiles, que se pueden convencer, donde están Australia, Angola, Kenia, Saudi Arabia, Japón, Tailandia, Nepal, Bangladesh, Nigeria, Túnez, Marruecos, Egipto, y una oposición muy probable de Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Hungría, Polonia, Rusia, China, Irán, Libia, y lamentablemente tenemos que incluir en este grupo a Perú. Está entre los países que van a votar en contra de esta liberación, ¿no? También Pakistán, me olvidaba mencionar. Entonces, me parece muy importante, como les decía mis hermanas, hermanos, que tengamos una estrategia de lobby para fortalecer un frente unido para, sobre todo en la región, que es la que más tiene que apoyar esta reivindicación, pero también si ustedes tienen sinergias con países de Europa Occidental, Oriental, Asia Pacífico o África, por supuesto que es muy bienvenido, ¿no? También después del que se presente el informe borrador en septiembre y la sesión de octubre, también los invitaría a que tal vez entre todos nos juntemos entre todos y no solamente los que conformamos este grupo, sino también otros amigos de la Coca para sostener una campaña global con mensajes ejes, ¿no es cierto? Que es el error histórico, evidencia científica, toda la oportunidad de desarrollo sostenible para nuestros pueblos, todo el tema de las propiedades medicinales, nutricionales, todo lo positivo que tiene la hoja de coca es importantísimo. Yo pienso que deberíamos ya estar diseñando una campaña global para posterior a septiembre, octubre, antes de la votación en marzo. O sea, tenemos unos 6 meses, ¿qué puedo decir? Un intervalo de 6 meses para lanzar estas acciones y esta campaña global que tiene que ir, como les decía, no solamente a gobiernos, sino a través de los pueblos, diplomacias, redes sociales, producir todo lo que va a salir en el informe, difundirlo, explicar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los próximos pasos. Me parece que todos tenemos un rol bien importante, mis hermanas, hermanos. El Perú, no sé qué vamos a hacer con el Perú, Hernán, no sé si está por ahí nuestro hermano Ricardo Soberón, pero... Y te escucho, Juan Carlos. Ay, mi Interesante tu querido hermano, exposición. mi querido hermano. Entonces, ahí no es posible que el Perú esté con los países más reaccionarios, los países letales a esta campaña, está el Perú junto con ellos, ¿no? Entonces, eso va realmente en contra de los pueblos peruanos, de los pueblos indígenas, de la sociedad peruana, y tenemos que hacer algo ahí. Entonces,
Eso es lo que yo quería compartir con ustedes así rápidamente. Perdón por haberme atrasado un poquito y haberme atropellado un poco también la explicación. Pero ahí están los mensajes claves y todos tenemos un rol. Todos tenemos que trabajar conjuntamente para lograr finalmente tal vez la fiesta de marzo del 26. Tenemos que reunirnos en algún lugar para Eso, festejar todos juntos. súper. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu genial presentación. Creo que resumiste muy bien, hiciste una línea de tiempo muy, muy clara de todo este proceso por el cual estamos pasando. Como dijiste tú, estamos en un momento crítico, ¿no es cierto? Entonces, solo para contarle a todos los que están aquí presentes, que como Fundación Loveliana, nosotros estamos tratando de articular desde la sociedad civil acá en Chile, estamos redactando junto a algunos colaboradores como el Ricardo Soberón, ¿no es cierto? Estamos redactando un texto poderoso y estamos a través de lobby consiguiendo reuniones con Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto? Y con Relaciones Exteriores, y con ellos estamos empezando esta conversación para pasarles este texto que va a estar firmado por prácticamente todas las asociaciones indígenas que tienen un consumo tradicional de coca en Chile, junto con otras organizaciones no gubernamentales, que la idea es montar todo este texto firmado y así empezar a presionar. Entonces, la invitación que les doy antes que pasemos al conversatorio es cualquiera que quiera apoyar o que cree que puede tener alguna idea de cómo articular esto mejor, tanto en Chile como en Argentina. Les recuerdo que somos casi 400 inscritos en Minga Coca y hay mucho colombiano, mucho chileno, mucho argentino, lamentablemente poco boliviano, pero hay peruanos, hay gente de varios países de Latinoamérica, y creo que si es que estamos interesados podemos empezar a articular algo juntos. Este mismo texto que estamos redactando quizás podemos pasarlo y adaptarlo a cada país y así ir entrando por los lobbies precisos de la mejor manera, convocando a la sociedad civil, ¿no es cierto? Y a todas las asociaciones indígenas que quieran ser parte de este importantísimo proceso que estamos viviendo hoy en día.